soy Ismael Alegría, estamos aquí en la Sociedad Arzabal de Charri Aranaz y hoy vamos a hacer unos flanes de café. Poneros en delantal, no quiero ver a nadie sentado y venga, a la cocina todos. A ver si nos ponemos todos en marcha con una receta fácil, sencilla, rica. Es bastante clásica, pero bueno, le vamos a dar un toque que quede un poco más cremoso con un poco de nata. Son flanes. Vamos a hacer flan de café. Si queréis hacer flan de queso, flan de chocolate, podéis utilizar 1000 ingredientes. Nosotros lo vamos a hacer hoy con café soluble. Y los ingredientes serán 800 gramos de leche, 200 gramos de nata, que esto es lo que nos va a dar más cremosidad al flan, en vez de hacer solo con leche, 20 gramos de café soluble, un palito de canela y luego para cuajar y endulzar 125 gramos de azúcar y 3 huevos. Y ya con todos estos ingredientes haremos unos flanes terminados en el horno fáciles que os van a gustar a todos. Venga, arrancamos. Súper fácil, mezclamos la leche, 800 gramos de leche. Si no tenéis, y 200 de nata. Si no tenéis nata, no pasa nada, metéis el litro de leche y se acabó. Va a salir, el flan sale igual. El tema es que la textura no va a ser exactamente la misma, pero el flan va a salir. Le echamos el café, os he dicho que es café soluble, descafeinado, pueden tomarlo todos de la casa. Le tiramos esto y el palito de canela. Listo. Mezclamos un poco, revolver y ahora aquí en el fuego ya lo ponemos a calentar, removeremos, que llegue a hervir. Cuando hierve lo apartamos del fuego, lo tapamos y dejamos infusionar 1 hora. Infusionar, siempre habéis oído infusionar, infusionar. Es calentar leche, agua, como al final una infusión, un té. Es un líquido caliente, un fluido, al que le metemos nosotros los aromas que queremos. En este caso hemos metido aroma café soluble y canela. Tú puedes ponerle té, manzanilla, cacao. Y luego hay que dejar reposar, igual que si haces un té. Metes la bolsita de té en el agua, dejas 5 minutos, escurres y te lo tomas. Si metes y sacas ya no es infusionar, es mojar la bolsa y no has hecho nada. Pues esto es lo mismo. Que cueza un rato, dejamos infusionar 5 minutos, la leche y la nata han cogido todo el aroma del café y la canela y continuamos con la jugada. Aquí estamos. Ya se está calentando esto. Se está deshaciendo el café. La canela, en este caso he metido canela. Normalmente en los flanes hacemos cáscara de naranja, cáscara de limón, el azúcar y vainilla o canela. Pues hoy le he metido solo canela. Al café le metemos canela, le va bien, aporta su toque tostado. Yo creo que sale muy bien. En un flan de café a mí no me encajaría mucho un cítrico, una canela o sea, una naranja o un limón. Aquí le vendría muy bien también un chupito de licor de café. Sube la potencia, le da un poco de alegría. Pero ya cambia el tema, vamos a hacer la receta básica, pero vosotros, aunque os digamos la receta básica, siempre pensar un poco más. Tengo una botella de licor café que no me lo bebo a palo seco. Traga, aquí un chorrito y te salen unos flanes de 10. Esperamos a que hierva, tapamos, infusionamos y continuamos con la receta. La leche, la nata, café soluble y canela. ¿Veis cómo ya se ha deshecho el café soluble? Está todo ya homogeneizado. Nosotros siempre tenemos el concepto de cuando hacemos flanes, cáscara naranja, cáscara de limón, flan, o sea, yema de huevo y una canela, o alguien le pone vainilla o azúcar avainillado. Según qué flan vais a hacer, pues ya lo ponéis a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, he hecho un cítrico no me pega con este flan de café. Le he metido canela por eso, el toque tostado, eso le va a ir muy bien. Y a esto ya, si tú tienes una botella de licor café que no bebes, que te ha regalado un primo de Santiago de Compostela y no te lo bebes, aquí un chupito de licor café, te sube el flan, le va a dar otra dimensión y ya verás cómo te gusta. Y aprovechas el licor café que te han regalado. Esto está a puntito de hervir ya. En cuanto hierva lo tapamos, dejamos infusionar y mientras baja temperatura hacemos la base de huevos y azúcar y continuamos con la receta. Venga, continuamos con la receta. Tenemos aquí la leche infusionando. Acordaros los aromas que le hemos metido, café y canela. Mientras infusiona la leche, es importante que esto baje ahora de 85 grados. Os lo he dicho antes.
Si echamos la leche a más de 85 grados sobre los huevos y el azúcar, se nos va a hacer una tortilla en el bol, ya han cuajado y ya no nos funcionaría para hacer el flan. ¿De acuerdo? Entonces, mientras infusiona, aprovechamos que baje la temperatura. Y durante este tiempo vamos a aprovechar para hacer también el caramelo que vamos a poner en el fondo de las flaneras. Y es tan sencillo como en una sartén. Ponemos el azúcar, lo llevamos al fuego, le damos caña y que caramelice. Listo, cuando tengamos todo cuando esto empiece a tostarse, revolveremos dándole vueltas así a la sartén, no metiendo una cuchara, porque si metemos una cuchara lo que va a hacer es el azúcar se va a invertir. Como cuando se te queda el azúcar blanco que parece nieve seca, una cosa así, no nos interesa eso tampoco, porque luego ya no hacemos caramelo con él. Si revolvemos con algo dentro, que se haga el caramelo él solo en el fuego. ¿Vale? Y ahora continuamos otra vez. Cuando tengamos ese caramelo tostado al punto que nosotros queramos, le echaremos agua y buscaremos luego el punto ya no de color, sino el punto de hebra floja que se dice. Que no se nos quede un caramelo como una piedra aquí en el fondo de la flanera. No sé si os acordáis, seguro que la abuela o la madre hacía caramelo y luego andábamos con la cuchara clas, 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 rompiendo. Para que no pase eso, que quede un caramelo un poco más fluido, ¿vale? Esperamos un segundo y lo hacemos. Each note when I play it is practice but not anticipated. It's more fun to just go with the flow. I was never one to make do with the status quo. It's jazz and me, the jazz and me. Ole, ya tenemos aquí nuestro caramelo, ¿veis? Ya está tostado, rubio, no lo queremos quemado, además huele a tostadico, no huele nada quemado, nada de amargos. Eso es lo interesante. Ya tenemos, esto es el azúcar solo. Pues ahora esto si echamos en la flanera, se nos va a quedar un caramelo duro, eso como hemos dicho antes, con la abuela y que cascábamos ahí con la cuchara y rompíamos la flanera y todo para sacar el caramelo. Pues para que no pase eso, ahora le echamos agua. Y dejamos reducir, luego iremos cogiendo el punto de hebra floja. Con una cuchara os enseñaré cómo hacerlo. Dejamos reducir para coger el punto que quede un caramelo espeso pero no duro en el fondo de la flanera, ¿vale? Espeso hasta el punto que cuando echemos nosotros la mezcla de flan no se nos diluya este caramelo con el flan, sino que se quede en el fondo de la flanera, ¿vale? Dejamos reducir un momento y probamos el punto. Mirad, ya tenemos aquí nuestro caramelo. Os digo ahora, el punto es el que os he dicho antes para que no se nos quede pegado todo duro en el fondo de la flanera. Cuando echemos el caramelo a un plato, a una superficie de acero, para que baje de temperatura. Esto es caramelo hirviendo, igual está a 140 grados ahora. Si lo tocas aquí directamente, te abrasas. Dejar enfriar aquí un poco, con el dedo índice meter así en el caramelo y juntarlo con el pulgar. Y veis cómo se hace un hilo que no se rompe, que aguanta como un centímetro, centímetro y medio, ¿ves? Se va enfriando y va aguantando más, ¿veis? Pues ahí está el punto. Ahora metemos en la flanera. Así, nada, has visto, 2 cucharadas pequeñitas solo. Solamente cubrir el fondo de la flanera, no queremos más. Y este caramelo, en vez de quedarnos duro, que tenemos que cascarlo con la cuchara, nos quedará cremoso cuando esté frío, pero al punto de que no se nos mezcle. Cuando nosotros metamos la leche con los huevos y el azúcar, que no se nos diluya este caramelo en esa mezcla. ¿Vale? Dejamos enfriar 5 minutos. Mientras se enfría esto, nosotros hacemos la mezcla de los huevos, azúcar y la leche infusionada, que ya ha bajado de 85 grados, importante también acordaros, para que no se cojan los huevos. Vertemos en las flaneras, meteremos aquí agua hirviendo y al baño María al horno. 180 grados, 25 minutos. Fiesta nacional. Solo nos queda finiquitar la receta. Tenemos nuestras flaneras con el caramelo, la leche infusionada. Ahora vamos a hacer la mezcla, que es la que nos va a cuajar los huevos con el azúcar. ¿Vale? Vamos a cascar los huevos. Los 3 huevos en el bol. Mira, os voy a contar yo una cosa curiosa, que hay gente que hace con una... Yo soy un desastre con esto. De 3 huevos que hago, mira, esto me ha salido bien, no ha quedado mal. No tengo esa habilidad con la mano, no sé qué le voy a hacer. Pero yo prefiero hacer así, estoy más seguro. Que tú tampoco pues no te atreves, pues con las 2 manos y listo. 3 huevos. Todo el azúcar. Y ahora mezclamos. Mezclar, no montar. No queremos que coja aire. Si metemos aire en esta mezcla, cuando cozamos los flanes nos van a quedar con agujeritos. Y el flan, cuanto menos agujeros tenga, como el queso, mejor. Acordaros de esto, ¿eh?
queremos, esto se llama técnicamente blanquear. Solo mezclar el azúcar con los huevos. Que se diluya el azúcar y veis cómo se está quedando como más blanco los huevos, están perdiendo color las yemas. Estamos rompiendo las telas que sujetan la yema dentro de esa bola. Listo. Tenemos nuestra leche infusionada. Esto a la basura. Colamos. Hemos infusionado. La leche y la nata han cogido todos los aromas y ha bajado de temperatura. Importantísimo, acordaros. Si no, cojamos los huevos. Ha bajado de temperatura. Vertemos todo sobre esto. Apartamos. Le damos un varillazo, mezclamos bien. Mirad qué sencillo esto, ¿eh? El que no haga esto es por vago. No es porque no sé, no me atrevo, no tengo café soluble, hazlo con banana, con vainilla, con canela. Seguro que tienes algo en casa. Quitamos la varilla y ahora vamos a colar. Vamos a quitar el plato este. Toda la mezcla colamos aquí para quitar si ha caído alguna nata, si ha quedado alguna piel del huevo. Lo colamos y en una jarra que es luego más fácil de verter en las flaneras. Ahí está. Listo. Retiramos y ya tenemos aquí las flaneras que hemos hecho antes. Mirad, con el caramelo preparado. Echamos la mezcla. Uf, cómo huele, no os llega el olor, pero esto huele que alimenta. No sé si habéis visto la jugada, a ver si cuando empecemos a echar otra vez se ve bien que está el caramelo. Acordaros que no está duro, pero tiene la textura, ya está frío, tiene la textura que no se nos mezcla con nuestro flan. Se va a quedar en el fondo, pero se va a despegar súper fácil. Así tenemos, luego ya depende ya del tamaño que tengáis cada uno vosotros la flanera en casa. Porque esto se puede hacer flaneras más pequeñas, más grandes. Una flanera grande, ponerla en el centro de la mesa y comer a cucharadas. Nosotros, mirad, con 1 litro y con estas flaneras, este tamaño, nos ha permitido hacer 6 flanes. Mira, si hubiéramos tenido otra flanera nos hubiera llegado. Ya tenemos la jugada. Ahora, no sé si oís, tengo aquí agua hirviendo porque los vamos a cocer al baño María. Tenemos agua hirviendo aquí. Echamos en la bandeja y debajo de los flanes he puesto una hoja de periódico. ¿Por qué? El agua en el horno ahora nos va a hervir para cocer el flan, obviamente. Nos va a hervir esta agua. Si hierve el agua directamente sobre la flanera, las burbujas van a hacer que el flan también hierva. Y entonces nos va a quedar un flan con ojos. No queremos los ojos. Cuanto menos ojos tenga, mejor. Entonces lo que hace este papel de periódico va a ser amortiguar ese burbujeo y las flaneras se van a cocer, o sea, los flanes se van a cocer prácticamente al vapor. ¿Vale? Con esto estamos terminados. Vamos al horno y en un ratico presentamos. Ahí va, ahí va, que han quedado de lujo. Cuidado que esto abrasa ahora. Ya están cocidos los flanes. Mira, 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 mira. Qué fiesta. ¿Habéis visto esto de la Sociedad Arzabal? ¿Qué guantes me han preparado? Para no quemarme, andábamos locos. Mirad, ¿veis? Cómo bailan cocidos. Fiesta nacional. Fácil de hacer la receta. Esto no es para... No hay que ser valiente para hacer esto, ¿eh? Listo. Y aquí tenéis ya los flanes terminados. Le damos la vuelta a uno y lo veis terminado. Ya tenemos nuestros flanes fríos. ¿Veis? ¿Qué pinta tiene? Vamos a presentar uno en el plato. Pasamos el cuchillo así por el borde primero. Y luego ya sí que lo voy a meter hasta abajo. Que se despegue bien. Así. Le damos la vuelta al plato. Está ahí pegado todavía. Ahora ha caído. He hecho el vacío. Mirad qué flanaco, qué pinta tiene esto. No sé si os habéis dado cuenta, solo tiene 3 huevos. La nata, si le metes más huevos, queda un bloque. Es
según los tamaños de huevos, eso ya, según vayáis haciendo, iréis pillándole el truco. Pero mirad cómo tiembla esto. Lo justito y mirad cómo queda por dentro. Mira qué flan. Apenas tiene agujeros. Esto es un flan bien hecho. Atreveros, que os va a salir igual. ¡Agur! Apa, aizea naiz. Doneztebarra sukaldaria afizioz eta baita ofizioz ere. Gaurkoan ingo dugu natilla bat, txokolate eta vainillazkoa. Animatu! Bale, orduan natilla egiteko bihartugu. Esnia, behi esnia, azukria, irin pixkot, arroltziak, eta gero egingo dugu bi puskatan. Erdia izango da vainillana eta erdia izango da txokoltiana, bale? Kobertura beltza. Holaxe. Horren egingo dugu orain nahasketa. Da, krema, azkenin, krema pastelera, natilla eta krema inglesan arteko desberdintasuna, badakizu zein den? Pues da irinan kantitatea edo. Bueno, krema inglesak berez ez du irinik. Natillak du irin gutxi eta krema pastelerak du irin gehiago. Bertzenaz, funtzionamendua da berdintxua. Nahasten dugu, krema inglesak ez du irinarikan. Orduan, ez dugu nahasten irina, baina nahasten dugu arroltziak, azukriakin berdin-berdin. Eta bertzaldetikan infusionatuko genuke esnia, kasu honetan ez dugu infusionatzen, beti ere erabiltzen dugulako aroma likidoan eta hori gehitzen aldiogulako bukaeran. Baina, inbarra lehima du kanelakin, kafiakin, limoiakin, naranjakin, nahi dugu osagai fisiko batekin, orduan egin behar da infusionatu esnia aromatizatu nahi dugun horrekin. Nahasketa hori egin eta zura. Ordunta irin gutxigo izan, ordunta kontu gehiago eraman barra dugu zuakin. Ze irinak egiten du aguantzia, nahasketa honek erreixago aguantzia zua. Irinik ez bali badu, lehenago kuajatuko da. Eta horregatik kontu zibili behar da temperatura. Horregatik erraten da, krema inglesa hobedela egitea baino marian edo zu suabean. Orduan, nahasi dugu arroltziak, irina eta azukria, eta orain gehituko diogu esnia. Eta paratuko dugu zutan, eta asuntua da, nola erabili dugun irina, inbar du iraki pixkot. Maizena erabiliko bagenu, ez du iraki beharrik. Maizenak ez dio irin gusto zaporerik ematen. Mino irinak bai, orduan irinan gustorik entzeko, manera bakarra da iraki, pur, eta joaten zaio zaporea. Orduan jarriko dugu hau zutan, gainen dugu bueltak eta bueltak. Holaxe. Beti oroitu, favorez, krema egiten dugulikan, eskinak ahitz garrantzitsua direla. Beti dugu itxura nahasteko bakarrikan erdia. Baina joaten da itxekitzen eskinetatik eta horregatikan mozten zaigu krema eta tetzen zaizkigu grumoekin. Tetzen zaizkigu grumoak. Holaxe. Orduan orain, buelta eta buelta, pazientzia pixko batekin, krema egin arte. Erkin, orduan ja, egin dugu natilla, hemen dago, ikuste duzu, irakitan dago, eta hori ningo duguna da. Hemen dugu kobertura beltza, botako diogu erdia, eta kreman berotasunakin egingo da urtu. Eta izango dugu txokolatezko natilla, eta izango dugu vainillan natilla. Kasu honetan, errepikatzot, balima da
Nik badut, egondu naiz, Burdeosko ferian, eta badut, Madagaskarretik ekarritako vainilla zoragarri hori, bueno, pues iten dut, infusionatzen dut esnia dena, txokolateari etzaio gaizki etortzen vainilla gusto izatea, orduan posible dut infusionatu esnia dena, eta izanen du denak vainilla punto bat. Egia erran, vainilla orainikan potentegoa eta hobi izanen da hau bera baino. Orduan, baino, hola, kasu honetan, honek badu vainilla eta honek du txokolatea. Ikusten zuene, txokolteak ez du urtu biharrik, bale? Berotasunakin, esne gainan, berotasunakin urtu da, dena urtu da. Eta honeri, botako diogu, vainilla pixko bat, eta orain dugu, hemen, vainillazko natilla, hau ozten paratu, eta patxintxi bat gainin paratu, eta natillak jugu, amatxik egiten zituen natillan antzekoa. Eta bain, hau, ingo duguna da. Bietikan pixka bat botata, jarriko dugu erdi eta erdi, ez? Hortako ingo dugu. Zerbait manejatzeko errexea dena, balin baduzue bi jarrita, orainikan hobe, botatzen zuen mendikan jarrara eta brrrt, ahitzez errexeago da manejatzeko, bale? Kasu honetan botako dut hola. Beti kontuan hartu, bilek izatea testura berdintxua. Bat bertzia baino likido balin badago, bota behar dugu likidogo dagona, abudogo. Holaxe. Oain, beti oroitu, hola, honek tanta botatzen txula, garbitu eta listo. Du bertze munduko misteriorik. Baina, garbitu eskuak, orain kenduko dugu hau hemendik, eta hau hemendik, hemen dugu, erdi eta erdi, ez? Hola, meneo batzuk ematen baizkiogu, hola. Hau zer da, oroitzen zate zer den? Da, yin jana da. Eta, hartzen badiogu, xuriatik, pixko bat, eta jarri, egokiago litzake kutxarilla batekin, baina, bueno, ez du importa, ikustu zuen, hola ere posible dela. Hola. Garbitu. Eta txokolte puxka bat hartu. Eta bota. Jak. Holaxe. Mentxe dugu. Gaurko postrea. Txokolate eta vainillazko natilla. Ikuste duzu, ematen du komplikatua, baina ez da hala. Animatu eta aberria zer moduz. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.